70 al 2004. A ver, ¿por qué la variación? ¿Qué puede darles a entender? Yo sé que muchos no leen así cuando estamos empezando esta lanza, pero vamos a ir pensando un poco en historia. Bueno, de acuerdo a su fecha de nacimiento, ustedes agarran el año que no para analizar, ¿verdad? El 90. A ver, yo empiezo acá, ¿ya? Yo empiezo acá. Fíjense, del 70 al 80 teníamos gobierno militar, dos gobiernos militares. Primero Velasco y luego Morales Bermúdez, correcto. ¿Qué pasaba en esta época? No teníamos nada. Teníamos la Dirección General de Contribuciones, que era una oficinita del Ministerio de Economía. Controlaba solamente a las empresas, la mayoría entre medianas y grandes registradas, algunas pequeñas empresas, porque en ese momento, como les expliqué en la primera clase, la única ley que teníamos en esa época era la pequeña industria. O sea, no había otra ley de algo más pequeño que pudiéramos hablar. ¿Qué sucedía? Eran los únicos que tributaban, porque la mayoría de personas que participaban en la vida económica eran fuera de todo control y de todo registro. Compraban y vendían y no había comprobantes de pago. Pero había alguien que decía, ¿y cuál es la prueba? Dejaba una nota de venta, por lo menos para llevar un control. Entonces, el número también de contribuyentes que yo tenía era sumamente reducido, ¿no? Pero había una restricción tremenda. ¿Por qué? Porque cuando entra Velasco, lo único que a él se le ocurrió fue generar industria nacional. Y cerraron grandes empresas, porque acá nosotros teníamos la fábrica de la Ford, de la Chevrolet, de la General Motors, como las empresas más grandes que la cerraron, que eran todo lo que es ahora Megaplaza, todas esas cosas. Ahí eran las plantas. La Fiat estaba acá también. Desaparecieron. Entonces, se restringe la industria, la gran industria, para generar una industria nacional, pero era muy limitada. Los agricultores tenían la ley de reforma agraria y no pagaba a nadie. Pero luego, en el 75-76, entra Morales Bermúdez, donde comienza a variar un poco la política económica, a pesar que nuestra inflación siempre era parejita, o sea, siempre subía. Y viene la convocatoria a el nuevo gobierno democrático, y de por sí, pues, las empresas comenzaron a entrar. Se dio la Constitución del 79, cuando la Asamblea Constituyente del 78, entra en el 80 de la UNE, y ya pues hace la apertura, y entran varias empresas, y ahí sube pues nuestra recaudación. Pensándose pues que ya volvíamos otra vez a la normalidad, pero sin embargo esto comienza a caerse otra vez. ¿Qué comenzó en este periodo, 81-82? Terrorismo. Se comenzaron a ir las empresas, o tuvieron que comenzar a cerrar. Y de ahí estamos llegando casi hasta el 84 para que nuevamente comience a elevarse. ¿Qué pasa en el 84? No, hablando de 85. 85 todo. Entonces, comienza más o menos a elevarse, y si se dan cuenta, el pico llega en el justo, en el límite del 85. Porque se estimaba que también ya, cambio de gobierno, ya se habían dado aquí, por ejemplo, la ventaja de estos periodos es que se habían dado básicamente las nuevas concesiones petroleras, con Belaúnde, y eso generaba más ingresos. Y en la esperanza del gobierno de Alan García, pero después comienza la caída de Alan García. ¿Cuál fue la primera caída fuerte que tuvo? A ver,
Esa fue, antes de la estatización, que esa fue la más crítica, ¿no? La deuda externa, correcto. Primero, no pago deuda externa. Ah, ya te cierro la plata de afuera. 2. Cierre de importación. 3, ¿qué más? Devaluación. La quiebra del Banco Agrario. O sea, toda la plata del Perú salía ahí y nadie pagó nada. De ahí viene encima, entonces, como ya no había de dónde sacar dinero, estatizar la banca. Peor, pues. Entonces, ¿qué es lo que generó? Que todo el mundo restringiera, y bien es cierto, el Banco de Crédito fue el único que le ganó la batalla completa porque le sacó la vuelta al gobierno de García y casi no votó gente. Banco de Lima, Banco Vice, los que estaban en ese tiempo, sacaron un montón de gente. Y obviamente, ¿en qué terminamos acá? Con una hiperinflación encima. Entonces ya, la gente ya no pagaba impuestos, pues, porque ni siquiera alcanzaba la plata para vivir, pues. Y de ahí, ¿quién entra? Fujimori. ¿Y qué creamos en el año 91? La SUNAT. Y comienza, pues, a subir. Pero, ¿qué pasa en este pico que agarra cierta curva y vuelve a bajar? Miren en qué año estamos. Volvimos a agarrar la crisis de la bolsa asiática. Lo que es más, hasta aquí la SUNAT había logrado que la gente más o menos, especialmente en las grandes empresas, haya un cumplimiento tributario. Pero llegó a su vez un problema muy serio. Se ahorcaron a las empresas en este periodo. Las empresas estaban en un momento que ya no tenían, o sea, no habían cumplido con pagar y había deudas que resultaban impagables si no se regulaban o controlaban. Y el gobierno tuvo que emitir los llamados beneficios, a programas de beneficios tributarios o de regulación tributaria. Con la única finalidad de ¿qué? De darle un respiro a todos ellos que están con los ojos al cuello, porque la SUNAT le está embargando todo. Entonces, por eso, la presión de la misma SUNAT baja, hasta que más o menos toma cierto nivel, cambiamos de gobierno y comenzó a subir. Actualmente nuestra presión tributaria está en el borde de los 15-16%, ¿correcto? No llegamos al 18%. A pesar que estamos en una mejor situación económica. ¿Por qué razón no estamos todavía acá? No es porque haya mucho informal, porque desde el punto de vista tributario no puedes hablar de informales ahorita. Estamos los ambulantes. Defraudación, ¿Ah? ¿Cómo dices? No, pero ahora recaudamos más que antes. El problema es que ahora tengo más de 4 millones de contribuyentes y acá no tenía ni 1 millón de contribuyentes. Entonces, obviamente, el menor número que tenía y estaba representado básicamente en grandes empresas, pero ahora no, ahora tengo más, que todavía no me cumplen, en su gran mayoría, en las obligaciones que le corresponden. Y eso se van a dar en cuenta en un momentito. Entonces, la pregunta que nace de fondo acá es, si has tenido un desequilibrio tan grande solamente en materia tributaria, más el cuadro que hemos visto de una sinuosidad tremenda en cuanto al PBI se refiere, ¿qué microempresa te puede soportar esos desequilibrios? Entonces, eso ha justificado que el gobierno tenga que aprobar determinadas normas, que eso sería a partir de aquí justamente, que comience a variar. Por ejemplo, hasta acá todas las empresas estaban con el régimen general a la renta. Un régimen que resultaba sumamente oneroso para los pequeños. ¿Qué crearon? El régimen especial de la renta, y luego crearon el RUT, y luego crearon el régimen especial de la renta MIPE. Tasas menores para que la gente pueda pagar. Entonces, eso es lo que poco a poco está ayudando. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que el RUS es el error más grande que cometió el Estado. Porque el RUS es un sistema que facilita la evasión.
¿Y por qué facilita la evasión? Porque la gente no tiene conciencia todavía en materia tributaria. Si todos los que están acogidos a RUT emitieran boletas por cada operación que hacen, eso sería una gloria. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? No emite la boleta, pero tiene que cumplir. Y como la única justificación que tienen es la boleta emitida, entonces voltean por fuera. ¿Para qué? Para mantenerse en el rango que la categoría que le corresponde o que quieren pagar. Entonces eso fomenta la evasión, hasta que no modifiquemos o eduquemos a nuestra población. ¿Correcto? Y la SUNAT considera que es el mecanismo que por lo menos algo le puede asegurar y algo puede controlar. Porque de una u otra forma es el régimen mucho más sencillo que existe para que la gente no se queje de que es muy complicado el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y esto es lo que se llama el triángulo invertido. Y esa es lo que ahora les voy a explicar cómo consiste esa realidad. Ricos, principales contribuyentes, mececos, medianos y pequeños contribuyentes. Ricos, principales contribuyentes, y mececos es medianos y pequeños contribuyentes. Hay información que tendré que básicamente son los porcentajes, ¿no? ¿Verdad? Porque después les voy a dar una explicación de esto. Pero, ¿qué es lo que nos dice este triángulo invertido? A menor número de contribuyentes, mayor recaudación. A mayor número de contribuyentes, menor recaudación. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra realidad? 147 empresas en el Perú me generan el 85% de la recaudación nacional. Tengo más de 4 millones de operadores económicos y solamente 147 me generan el 85%. Por eso, atendiendo a esa realidad nacional o de política tributaria nacional, las municipalidades están ahora aplicando el mismo criterio para los efectos de recaudación. Seleccionan a sus mejores contribuyentes, a los principales contribuyentes, que muchas veces no superan 200, contra 60.000, 70.000 contribuyentes, y trabajan sobre la base de esos 200 por lo menos el 60-65% de su recaudación. La aseguran, como hace SUNAT, como explico acá, y comienzan a trabajar después una acción de cobranza que, si bien es cierto, es a todos los demás que le incumplen, pero no se desesperan en iniciarle o generarles más presión de cobranza, porque si ya obtuviste el 60 y tantos % de tu recaudación en solamente los principales contribuyentes, ya ganaste, porque el promedio de déficit de recaudación en una municipalidad no baja de 30%, la morosidad. Entonces están casi en sus puntos de equilibrio. Pero una buena gestión logra que captes el 85, el 90%. Pero no hay municipalidad en el país ahorita que no le deba a nadie. O sea, a todas le deben. Ahora, ¿qué hace la administración tributaria? Me voy a romper el cerebro persiguiendo, notificando, exigiendo, embargando
a un grueso de contribuyentes cuando puedo destinar mayor tiempo a pescar esto? Eso es lo que hacen. Entonces, los procesos de fiscalización y de cobranza a los más contribuyentes, pero menores recaudadores, se hace de forma aleatoria, por sectores, y por eso no vemos una campaña de SUNAT que invada, por ejemplo, una ciudad. Vemos que un día se les ocurrió ir en una zona y agarraron 5 cuadras, y de ahí desaparecen y posiblemente en un año o 2 años aparecen otra vez por ahí. Pero nunca llegan a cerrar el circuito, por ejemplo, porque no hay capacidad operativa todavía. A pesar que la recaudación ha mejorado y el control ha mejorado gracias a la utilización del programa de declaración telemática, el PDT. En que por lo menos ahora la información la tienen más cercana, más rápida, y permite cruzar también la información entre los contribuyentes. Aquí cambiemos solamente esto. Si acá sumamos, estábamos dentro de lo que se hablaba, que no llegábamos a 3 millones de contribuyentes, nosotros somos 4 millones 100 contribuyentes, pero los porcentajes casi vienen a ser los mismos. Acá, por ejemplo, tendríamos que hablar de 147 y subimos 185. Esa es la única diferencia. Pero después, el resto sigue en el 13, 14 o 15% como máximo. ¿Cómo hemos podido lograr ahora un crecimiento de casi ya de cerca del 16% de presión tributaria? Aparte que la mayor recaudación se obtenga de un número minúsculo de contribuyentes, básicamente porque la SUNAT ha generado políticas tributarias orientadas a asegurar y adelantar la cobranza de los tributos. Que para los que siguieron tributario conmigo, soy alguno acá, les explicaba que eso se da en las retenciones, detracciones y en las percepciones, donde no espera la administración tributaria que vence el periodo tributario para cobrar, sino que lo cobra desde el momento que se genera la operación. Y ya está con eso recaudando. Y por lo tanto también obliga al contribuyente a pagarlo porque ya la SUNAT ya le pescó una parte y no puede dejar el otro de cumplir. Lo que antes esperaba a ver qué le declaraba y a ver qué le pagaba. Esa variación, por ejemplo, ha generado que sigamos subiendo nosotros en la recaudación. Sí. La retracción es un tipo de retención, pero que se aplica principalmente a servicios de transporte, por ejemplo, donde una parte del IGB se cobra anticipadamente al momento de la operación, o sea, al momento del pago. Yo te tengo que pagar así por un servicio de transporte y te retengo, pero vía la figura de detracción, del 4%, o sea, en la factura te quito 4% del IGB. Y ya me lo cobré, ya te lo tengo yo nada anticipada. Yo trabajo en un almacén, hay una ley peruana que ahora retienen a todos los proveedores el 9%. Lo que pasa es que esa es otra figura. O sea, lo que pasa es que la retención y la detracción tienen un tratamiento muy similar, pero está aplicado para diferentes operaciones económicas. Y por eso varían los porcentajes. En algunos casos es 12, en otros casos es 9, en otros casos es 4. ¿Correcto? Pues dependiendo de la operación económica, ya la directiva de la SUNAT establece en qué momento se están cobrando anticipadamente, porque la detracción y la retención son cobranza anticipada de tributo, mientras que la percepción es entregarlo, es diferente. ¿Ok? Distribución de la población económicamente activa. Lo decíamos al principio, en la clase anterior.
¿Dónde está la mayor cantidad de trabajadores? Acá. Y acuérdense que aquí vamos a encontrar a los profesionales independientes, a los dependientes, a las personas que tienen un negocio, a las pequeñas empresas y microempresas, es decir, a casi todo agente económico que se genere un ingreso. Y ustedes me preguntarán, ¿y este otro quién es? ¿O quiénes son? ¿Quiénes creen? No. Una parte podría ser, pero no todo. Habrán los no registrados, que lo vamos a ver después en otra lámina y en otra clase. Pero ahí también tienen a los trabajadores del sector público, empresas públicas, instituciones públicas, por eso se llama otro, se le dice. ¿Qué cosa me genera riqueza? ¿Qué cosa me genera riqueza como país? Trabajo, correcto. Entonces, si acá tengo la mayor cantidad de trabajadores, ¿de dónde debe salir el dinero? O generarme la riqueza. Esa es la justificación. Por eso el Estado está preocupado en que esto mejore, se sostenga. Lamentablemente en el sector hay una información de SUNAT que muchas es sumamente, preocupante, que la vamos a ver de nuevo seguramente, pero se las adelanto. De acuerdo a las estadísticas de SUNAT, en cuanto se refiere al sector MIPE, el 50% de las MIPE registradas, es decir, que se inscribieron en el RUC, desaparecen a los 3 años. Las microempresas principalmente. ¿Qué sucede? ¿Crecieron y se convirtieron en pequeñas empresas? Sí, pero será el mínimo número. El problema es justamente la falta de conciencia y de responsabilidad y integridad tributaria, donde comienzan a operar, comienzan a cumplir como pueden los tributos, llega un momento que se ahogan porque ya no pagaron un montón y se generan una deuda para ellos imposible de cubrir y que nunca se congela, entonces prefieren dejarlo que muera solo, ¿no? Por inanición, como se dice. Y aparecen con otra razón social cuando son pequeñas empresas, o sea, crean otras, o simplemente desaparecen, esperan un tiempo y se busca, y la cosa es que siguen operando, pero van dejando siempre huecos de cumplimiento que en algún momento, si tienen mala suerte, como ha pasado, la SUNAT los detecta. En otros casos pasa el tiempo y, como sigue pasó la historia. Y por eso cuando ustedes entran a revisar algún RUC o algún contribuyente, muchas veces van a encontrar que dice lo habido, baja de oficio, etcétera, porque simplemente la SUNAT ya no lo mantiene registrado, pero sabe que ya no opera, y ahí se lo tiene tratando de ubicar, simplemente para embargarle y buscarle cualquier tipo de acción distinta. Pero eso pasa constantemente. Y lamentablemente todavía hay mucha gente que trabaja así, o sea, empieza a los 2 o 3 años, ¡pac!, la quiebra, la desaparece, y después comienza a abrir otra y está con unos trabajadores, todo, ¿no? Lo que es más, todavía hay agentes económicos que no están registrando en SUNAT a sus trabajadores. Todavía aparece, no hay información, dice la SUNAT, no se ha declarado. Pero sin embargo todavía está en el Ministerio de Trabajo. Va a llegar el día en que la información va a estar en línea en todas las instituciones del sector público y ya no va a haber forma de sacarle la vuelta a las cosas. Poco a poco, lo que por eso ustedes deben haber visto más de una vez esas series tipo policiales o de escenas del crimen americanas,
La policía tiene la información de todo el país. Eso va a pasar acá en un tiempo, no sé cuándo, 40 años, pero va a pasar. Con fe, con fe. Claro, va a pasar, va a suceder. Pero quiere decir que en algún momento sí, todo se va a tener controlado. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿ya están leyendo sus leyes? Sí. ¿Seguro? ¿Quién no sabe qué ley tienen que leer? Sean sinceros. No viniste a la clase anterior. No has preguntado a tus compañeros. ¿Qué han dicho hoy día? Allá. A ver. Ah, sí, la ley se podrá... Ley 28015. 28015. Queremos ser más legalistas, ley 28015. Está acordado en el correo, por si acaso lo leen. Un reglamento, que lo sacan de la misma ley, cuando buscan por internet sacan el reglamento también. Y el otro es la norma modificatoria y ampliatoria, es el decreto legislativo 1086. Modifica en algunos extremos, pero principalmente le amplía aspectos tributarios, aspectos laborales y subsidios. Yo necesito que vayan revisándome eso porque tengo que tomar una práctica, ¿correcto? Entonces, la práctica, esta es la segunda clase, la práctica la tomo en la cuarta sesión, ¿ya? La cuarta sesión, mamá. Le voy a dar una práctica sencilla, rápida, solamente lo más esencial. El material que está en el campo no lo vamos a usar. No, el material no está en el campo todavía porque justo nos han dicho que todavía esta semana terminaban de corregir y no podemos cargar todavía. Lo que es más, el ESMAR es una desgracia ahorita. Entonces, estamos viendo que justamente corrijan esta semana para poder ya cargar menos. Y aparte que los formatos, el nuevo formato IPAE, algunos profesores todavía no lo han entregado. Yo ya lo tengo, yo estoy trabajando todo, cambiando todo.